Continuamos con más en Economía para Todos y un sector pues ha sido golpeado y esos son las micro y pequeñas empresas. De hecho, en el tercer trimestre de este año se han registrado casi 500,000 de empleos perdidos a nivel de estos negocios que pues son negocios que se caracterizan por tener entre 1 a 10 trabajadores. Son datos del INEI que se comparan con el mismo periodo del año pasado. Y para esta campaña navideña tampoco hay buenas expectativas. De hecho, hay muchas MIPES que no piensan contratar más personal y consideran que esta campaña navideña va a ser o regular o mala. Tenemos al señor Daniel Hermosa, quien es pues, director de MIPES Unidas del Perú, para que nos dé más detalles, porque ellos han elaborado un estudio para conocer cuál es el panorama actual. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues efectivamente lo que muestra las cifras de la encuesta que hemos realizado es justamente un desánimo, una desconfianza de que esta campaña le permita a la micro y pequeña empresa acumular los suficientes recursos como para enfrentar el año 2024, que se pinta complicado aún, el primer trimestre sobre todo, a pesar de las medidas que está tomando el gobierno para evitar que las MIPES sigan cayendo en la quiebra y en la desaparición, y sobre todo en la informalidad, porque ahí es a donde terminan finalmente. Así es. Ahora, la campaña navideña es la campaña más esperada por todos los comerciantes. De hecho, creo que representa el 40% de los ingresos al año, ¿verdad? Efectivamente. Sin embargo, vemos que el 57% de las MIPES piensan que va a ser una campaña o regular o mala. ¿Qué factores han influido pues en el pensamiento de estas MIPES para que digan o respondan esto? Bueno, obviamente salimos de una inflación, felizmente están bajando las cifras de inflación, pero esto ha traído como consecuencia un proceso recesivo bastante alto, ¿no? Los intereses se elevaron, se retrajo el crédito. Y obviamente, como este es un cúmulo de crisis que vivimos viviendo desde el 2020, las empresas no están en muy buena posición crediticia, lo cual impide a que accedan a créditos que les permiten poder capitalizar y poder comprar productos o prepararse para una campaña navideña, ¿no? Entonces, obviamente son varios factores, entre ellos obviamente el proceso recesivo que estamos viviendo y una dramática caída del consumo, tal como veíamos en un reporte que hacían hace unos minutos en Mesa Redonda, ¿no? Entonces, realmente no hay en este momento consumo, ¿no? Y en consecuencia, pues que los empresarios son sensatos al darse cuenta de que invertir en este momento o contratar personal en este momento sería un alto riesgo. Ahora, estábamos viendo las estadísticas que ustedes han pues detallado en su estudio y hay preocupación porque no hay muchas MIPES que han logrado conseguir un crédito, ¿no? ¿Cómo es este proceso? ¿Desde cuándo, en qué mes del año empieza un microempresario ya a prepararse? A decir, bueno, ya es hora de hacer la lista de cosas que voy a solicitar para mi campaña navideña. No tengo financiamiento, voy a recurrir a una caja o a un banco. ¿Cómo es el proceso? En el sector manufacturero, a partir del mes de septiembre, octubre, ya comienzan a tomar las previsiones para la fabricación de los productos de la campaña navideña que están muy vinculados con el verano, ¿sí? ¿No? Polos, una serie de vestimentas que están relacionados con la campaña de verano. Entonces, a partir de septiembre, octubre, comienzan a acceder o a buscar el financiamiento para poder invertir en la fabricación de los productos. Por otro lado, los comerciantes, a partir del mes de octubre, noviembre, comienzan ya la compra de los productos que van a revender, o sea, compran importadores o van a comprar a gamarra para poder colocar en sus regiones los productos que se fabrican. Lamentablemente, pues, en esa etapa, si bien es cierto, han salido estos créditos garantizados por el Estado, han salido un poquito tarde desde nuestro punto de vista, pero han salido, ¿no? Lamentablemente las empresas no se encuentran en este momento en una salud financiera adecuada como para acceder a estos préstamos. ¿Cuántos han logrado acceder al Mira, el porcentaje que más o menos hemos dado una alianza que tenemos con una caja municipal, solamente alrededor del 16% de las MIPES que han llegado a través de este pacto que tenemos con la caja han podido acceder a un crédito. Eso quiere decir pues que el 84% no ha podido porque está en rojo o simplemente no cumple con los requisitos o los parámetros para poder acceder a un préstamo, como por ejemplo las bodegas que no tienen facturación, están en el régimen RUS y no pueden demostrar fehacientemente sus ingresos. Ahora, eso quiere decir que de un grupo de 10 microempresarios, 2 han conseguido su préstamo y los otros 8 se han quedado sin financiamiento para su campaña navideña. Efectivamente. Ahora, aparte del RUS, en el caso de las bodegas, ¿no? ¿Cuáles han sido los otros requisitos que debieron cumplir y que lamentablemente no lo han cumplido? Y, por favor, si me indica
¿cuál es el nivel de morosidad en las MIPES? Bueno, en este momento está alrededor del 60% de la morosidad. Es una publicación que ha salido hace unas semanas, la morosidad de las MIPES. Lamentablemente, la recesión está golpeando muy fuerte y no tienen las posibilidades de poder cumplir con sus pagos, inclusive de impuestos, y eventualmente con los pagos de los financiamientos que reciben, ¿no? Y esto obliga lamentablemente a muchas empresas a ir al financiamiento informal, exacto, que es muy peligroso. Y tú sabes muy bien el grave daño social que está ocasionando, ¿no? Y con estos préstamos que está impulsando el gobierno, Impulsa Mi Perú, que a propósito van a ampliar incluso la cartera de beneficiarios, ¿ha contribuido, han logrado aliviar un poco el problema o simplemente los quienes han accedido a estos préstamos lo han utilizado más para el pago de deudas que para el financiamiento capital? Es probable que mucho sea para el pago de deudas, otros seguramente invertirán, no creo que muchos desde nuestro punto de vista, pero no deja de ser interesante porque de todas maneras hay empresas que todavía están en las posibilidades de acceder y en buena hora que accedan. Si bien es cierto, no es lo más saludable, porque la economía no debe moverse a partir de préstamos, sino a partir de los ingresos que se obtienen por la exportación, por la dinámica comercial. Hoy día el gobierno entiende que dando plata prestada va a dinamizar la economía. Probablemente entre el finales del primer trimestre y comienzos del segundo trimestre del próximo año vamos a tener un piquito alto, porque esos 15.000 millones que están colocando de préstamo de FONA van a entrar a la circulación. Entonces definitivamente va a haber una subidita, pero no es una subida, digamos, sana. Ajá. No es sana, porque al final ese dinero tiene que ser devuelto y probablemente las empresas sigan siendo endeudadas. Ahora, también hay que recordar del otro lado, ¿no? Cómo están los clientes, cómo está el peruano, si es que va a contribuir con el microempresario a través de sus compras. Y tampoco es que se vea muy bien, porque se anuncian incluso pérdida de empleos para los siguientes meses. Lamentablemente, no solamente por una pérdida de empleo, sino por la pérdida de la capacidad adquisitiva. Recuerda que la inflación se ha comido casi el 18% del valor de tu remuneración. Si bien es cierto, hay productos que están volviendo a sus parámetros anteriores, este proceso va a seguir todavía siendo muy lento. Entonces, requerimos medidas urgentes de parte del gobierno para dinamizar el consumo. Y la única manera de poder hacerlo es, en primer lugar, que el Estado se ponga la mano en el pecho y comience a pagar las deudas que tiene el sector de la micro y pequeña empresa. No puede ser posible que el Estado sea uno de los principales deudores del sector. O sea, nos deben dinero de productos que hemos entregado, de servicios que hemos entregado, y lamentablemente la lentitud que tiene el Estado para pagar las deudas al sector, no solamente de la micro y pequeña empresa, empresas medianas y grandes, contribuye a la ruptura de la cadena de pagos. Claro. O sea, no solamente tenemos gente que no tiene capacidad adquisitiva, sino tenemos que el Estado se pone de costadito y no paga sus deudas. En este caso, en el caso de la deuda del Estado al microempresario, ¿de cuánto estamos hablando y en qué aspectos ha comprado, ¿no?, a través de las MIPES? Mira, a ver, las compras del Estado están alrededor de los 40.000 a 45.000 millones de soles al año, ¿no? Obviamente en las MIPES solamente accedemos al 40% de esas compras, ¿no?, de acuerdo a la ley. Ahora, lamentablemente, no digo que no se hayan pagado en todos los casos, pero la lentitud de poder hacerlo hace que las empresas se vean colapsadas. Claro. De acuerdo a la ley de contrataciones, ellos tienen 24 días para pagar una vez entregado el producto. Lamentablemente puede pasar fácilmente 3, 4, 5, 6 meses y no lo hacen. No se dan cuenta los funcionarios públicos el daño que hacen. Nosotros pediríamos al gobierno, ¿no?, que en una reunión de Consejo de Ministros se trate este tema y que instruyan a los ministros y a todos los jefes de los sectores a que aceleren los procesos de pago. Hoy más que nunca que la empresa necesita liquidez. Si a mí me debe el Estado, ¿cierto?, y me obliga a pagar mis impuestos rápidamente, yo creo que estoy en condiciones también de exigir que el Estado le pague a las MIPES. Claro, porque seguramente el microempresario se presupuesta, está con la expectativa de que le van a pagar y al no recibir dinero, bueno, se queda prácticamente en el aire. ¿Y se sabe cuánto exactamente asciende esta deuda o a cuántas MIPES se les deberá? Lamentablemente no tenemos una cifra exacta, ¿no? Si bien es cierto, la consulta amigable del MEFS te señala los compromisos, no tenemos el detalle fino de la compra, porque hay compras de menor cuantía o compras directas que no pueden ser detectadas en el sistema. Pero sí hemos comenzado a trabajar con el Congreso
para que las deudas pasadas, las de ejercicios anteriores, se visibilicen a través de una ley, ¿no? Porque realmente pues no es justo que el Estado no cumpla con el pago de las obligaciones que tiene con el sector empresarial en general, no solamente las MIPES, claro. En general. Señora Hermosa, uno de los ítems del estudio que ha realizado MIPES Unidas es el hecho de que no van a poder contratar a más trabajadores para esta campaña navideña. Y eso es una pena porque es un tiempo en el que se activan los puestos de trabajo. ¿Cuál es el porcentaje de MIPES que van a dejar de contratar? Y sobre todo, ¿van a presentar o se va a registrar quizás despidos durante esta temporada? Bueno, despidos no creo, pero sí hay una desmotivación muy grande de la contratación. Más del 70%, casi 80% de las MIPES no van a contratar personal para su campaña navideña, ¿no? Lo cual versus otras campañas es una afectación muy grande, porque estábamos hablando de que un 70% en años normales y hoy día un 20% sí lo va a hacer. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de jóvenes que se van a quedar sin la oportunidad de poder llevar un regalo o algo a su casa en esta campaña? Realmente es muy preocupante que el Estado todavía o el gobierno no se dé cuenta de que no solamente se trata de soluciones grandiosas o grandes montos, sino comenzar a trabajar de manera individual por sector, analizar cada sector y aplicar una receta para cada sector. No puedes dar algo pues a rajatabla de tal manera que todos podamos entrar en una bolsa que no necesariamente tenemos la capacidad de entrar. Sin duda, habíamos indicado que la campaña navideña es la más importante para las MIPES, en realidad para todas las empresas, ¿no? ¿Qué pasaría si es que esta campaña navideña realmente fuera negativa para las MIPES? ¿Cuáles serían las acciones a tomar o cuál será el panorama que se verá al futuro? Bueno, el resultado ha dado que más de un 50% estaría pensando en reducir costos, ¿no? Obviamente dentro de esos costos también está personal, pero hay otro sector de MIPES que ha declarado casi el 16%, señala que sí va a reducir personal si es que esta campaña navideña no le es propicia para poder enfrentar el 2024. Otras MIPES han respondido, por ejemplo, que se tratarían de buscar créditos para poder solventar la empresa durante el primer trimestre de 2024. Otras están hablando de mejorar su marketing, otras de reconvertirse, otras de acelerar procesos, digamos, de digitalización. Realmente la MIPE tiene mucha voluntad de emprender este 2024 con ahínco y con entusiasmo, pero lamentablemente las cifras no nos acompañan. Lamentamos eso, señor Daniel Hermosa. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Señor Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, dándonos este panorama sobre la microempresa. Y amigos,